Muy buenas tardes para todos. De antemano, como dice Julián, muchas gracias por estar y participar en esta capacitación. Espero y aspiro que llenen todas sus expectativas y por consiguiente podamos homologar, podamos resolver dudas que tengamos cada uno a través de sus empresas, a través de la gestión que hacemos en sus empresas, para poder manejar un mismo idioma y tener el mismo criterio para poder terminar o realizar una inspección de manera efectiva. ¿De acuerdo? Como lo dice Julián y la programación que estaba para hoy, el tema son metodologías para realizar inspecciones de seguridad efectivas. Mm. Mi nombre es Catalina Gallego, soy administradora en salud, gestión sanitaria y ambiental de la Universidad de Antioquia. Soy especialista en seguridad y salud en el trabajo del Politécnico Nacional. Soy auditora interna y docente de carreras técnicas actualmente en el CENSA. Tengo más de 15 años de experiencia en la parte de seguridad y salud en el trabajo. Me tocó casi que toda la transición de la norma en el momento en que no existía, que no era tan rigurosa al día de hoy. Espero que mi conocimiento les ayude, les aporte a cada uno en sus vidas laborales. Igualmente su experiencia, sus aportes también me ayudarán para mi experiencia. ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a hacer una conceptualización de inspecciones de seguridad y la importancia que tiene este tipo de control de riesgos que nosotros utilizamos. Reconocer los tipos de inspecciones de seguridad que se pueden realizar. Metodologías para ejecutar inspecciones de seguridad efectivas y tips para ejecutar inspecciones de seguridad de forma efectiva. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribir al chat para poderla resolver y a todos nos quede la misma información. ¿De acuerdo? Bueno, llegamos al cuid del asunto. Cuéntenme de pronto para ustedes, ¿qué es una inspección de seguridad? Ustedes, ¿a qué hacen referencia cuando yo les digo, bueno, vamos a hacer una inspección de seguridad? ¿Qué tienen en cuenta? ¿Qué se les viene a la mente? ¿O qué piensan del tema? Pueden opinar, por favor. Catalina, acá estoy pendiente del chat. Están un poco tímidos, no escriben. Sí, no escriben. Es muy importante que nos, digamos, podamos participar porque en la medida que yo aclaro dudas, pues podemos hacer una gestión más efectiva y más eficiente al interior de nuestras empresas. No importa que en este momento digan lo primero que se les ocurra. La idea es que terminemos con el concepto claro de una inspección de seguridad. Bueno, Catalina, por acá nos escribe André. Realizar un recorrido para verificar las condiciones locativas o estado de ciertos equipos o elementos. También nos Ujú. comparte el señor Guillermo Naranjo, análisis e identificación de riesgos en las diferentes áreas de trabajo. Jennifer Estefanía nos dice es inspeccionar los equipos y herramientas. Elder Andrés Jiménez nos dice una inspección es una verificación de algo o alguien. Y un número que no dice el Ujú. nombre dice lista de chequeo. Valentina dice que es un proceso donde podemos identificar condiciones inseguras. Marcela Gómez, evaluar aspectos de las empresas en relación a la seguridad. Esos son como los aportes. Ok, listo. Súper bien. Todos la tienen clara. Eso me parece importantísimo. Ay, perdón, qué pena. Como muchos o todos lo decían, es detectar de manera oportuna por medio de la observación, las inspecciones las hacemos es con la observación, aquellas condiciones de peligro, como lo decía ahorita una compañerita, de la herramienta, del equipo, instalaciones y demás que puedan ser causantes de un accidente o una enfermedad laboral. Eh, si bien uno de los objetivos fundamentales del sistema de gestión, aparte de muchos otros, pero creería yo, o a mi juicio,
El objetivo fundamental de un sistema de gestión es la prevención de accidentes o enfermedades laborales, punto. Para yo poder prevenir esos accidentes y esas enfermedades, yo lo que tengo que hacer es una logística o un desglose de un montón de actividades de tal manera que me eviten o que me prevengan esa lesión o esa enfermedad, ¿sí? Cuando yo por allá al inicio, que yo estoy en la empresa y hago una identificación de peligros, una valoración y control de riesgos, ahí es donde yo, como seguridad y salud en el trabajo, dentro de mi experiencia, dentro de mi conocimiento, dentro de lo que yo he evidenciado en la empresa, yo, digamos, propongo unos métodos de control. ¿De qué depende eso? Del tipo de riesgo al que yo voy a controlar. ¿Sí? Porque hay unos que están en un nivel muy alto o no aceptable de acuerdo al tipo de matriz que tenga cada empresa, ¿sí? Yo de a partir de ahí es lo que yo propongo. Hay unos que proponemos solamente capacitaciones, hay unos que proponemos elaboraciones de estándares y procedimientos, hay en otros casos que proponemos entregar a los trabajadores elementos de protección personal y hay otros en los casos en que yo propongo una inspección de seguridad. ¿A qué propongo yo inspecciones de seguridad? En la mayoría de los casos es para controlar, para ayudar a controlar el riesgo mecánico, el riesgo locativo, ¿sí? Eh, el riesgo de carga física por condiciones, por, cuando estoy mucho tiempo de pie, mucho tiempo sentado, cuando tengo alguna actividad de manera repetitiva. Ahí es cuando yo, en la mayoría de los casos, propongo inspecciones de seguridad. Pues al menos lo que dentro de mi experiencia es lo que más he visto yo o es lo que más común encuentro dentro de las matriz de peligros y riesgos. Pero ojo, ¿qué me dice el artículo 2.2.4.6 del 1072? Dice eh, que el empleador, una de las responsabilidades del empleador es la promoción y la prevención de los riesgos, ¿sí? Para lo cual se deben implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes, enfermedades laborales, así como la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la normatividad vigente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Fuera de que uno de los principios de seguridad y salud en el trabajo es la prevención de enfermedades y accidentes laborales, la norma me está diciendo, ojo, es que usted lo tiene que hacer. Usted, señor empleador, usted tiene que velar por la prevención y la promoción de la seguridad y salud en el trabajo de su empresa. Usted tiene que velar porque ese trabajador no se le accidente y no se le enferme y promover espacios o actividades de promoción y prevención para que ese trabajador tome conciencia y digamos, de alguna manera tome esas medidas preventivas para que él también evite esos accidentes o evite esas situaciones que le pueden causar una enfermedad laboral. Bueno, como ustedes lo decían ahora en la participación, ¿para qué se realizan las inspecciones? ¿Yo con qué fin hago una inspección de seguridad? Yo lo coloco allá como método de control, pero listo. Y entonces, ¿eso cómo se come? ¿Cómo se hace? Muchos profesionales de seguridad y salud del trabajo tenemos muchas metodologías por la experiencia, por el conocimiento, por el tipo de empresa, súper importante. No es lo mismo una empresa de alimentos que una empresa manufacturera o una empresa de servicios, no es lo mismo. A pesar de que se pueden hacer las mismas actividades, pero no de la misma manera. ¿Para qué realizo yo una inspección de seguridad? Con el fin, como le decían ustedes ahorita, yo tengo que ser proactivo y la identificación de riesgos, porque ¿cuál es el objetivo primordial de un sistema de gestión? La prevención. Y yo cómo prevengo, siendo proactivo, identificando a tiempo aquellas condiciones o situaciones subestándar que yo sé que mañana o pasado mañana se me puede desencadenar en un accidente o en una enfermedad laboral. Prevenir lesiones y enfermedades laborales en el personal. Claro, es que si soy proactivo, soy prevencionista. Y si prevengo, pues obviamente mi trabajador va a durar más tiempo en la compañía. Mi trabajador va a llegar a una edad laboral donde se pueda retirar y pueda estar tranquilo con su familia. Y la empresa va a continuar su proceso de producción sin ningún inconveniente. Prevenir daños, pérdidas de bienes
o interrupciones a las actividades de la empresa. Claro, es que si yo identifico proactivamente que una máquina, un equipo necesita mantenimiento o está carente de alguna pieza, que tiene un ruido extraño, que no está trabajando de la manera que normalmente debe de trabajar, yo estoy previniendo de que esa máquina o se me dañe más de lo que está o, en el peor de los casos, interrumpir la operación de la empresa. La idea de esta inspección, como muchos de ustedes lo afirmaban ahora al principio, es efectivamente identificar lo que está fallando o lo que puede estar a punto de fallar. ¿Para qué? Para evitar a toda costa la interrupción operativa y que el trabajador se me accidente o se me enferme. Establecer las medidas correctivas anticipadas antes de que ocurran los accidentes. Claro, es que desde el principio soy proactivo. Por allá estoy diciendo que es para prevenir lesiones. El prevenir, o sea, el antes de, es súper importante para yo poder tomar aquellas acciones que me pueden ayudar o a interrumpir lo menos posible la operación o que el trabajador definitivamente no llegue a sufrir ninguna lesión. Y evaluar la efectividad de los controles y prácticas actuales. ¿A qué voy con esto? Yo puedo plantear un montón de controles, pero eso no quiere decir que como yo lo planteo sea la forma más efectiva de controlarlos, ¿sí? Por eso yo tengo que hacer una revisión y una evaluación de que los controles que yo propuse o que propuso el de mantenimiento o el que propuso el jefe de área o el jefe de sección o el supervisor sean los realmente efectivos, porque posiblemente podemos proponer algo que se nos viene a la cabeza, que uno cree, que uno piensa, no necesariamente pueden ser los más efectivos, por eso hay que hacerle una evaluación. Y prácticas actuales, si se está haciendo correctamente, si se está haciendo de acuerdo a lo que se planteó, de acuerdo a lo que se informó, acuerdo a cómo se diseñó en el estándar que se diseñó para que se evitaran los accidentes. Todo ese tipo de cosas hay que hacer evaluación. A veces somos seres humanos y nos podemos equivocar. O a veces podemos ser un poco fantasiosos y de pronto no ser muy objetivos al momento de plantear algunos controles. Por eso es súper importante la evaluación, cómo vamos, qué hace falta o qué definitivamente hay que ajustar o hay que cambiarlo. Clasificación de las inspecciones. Las no planeadas. Esas no son periódicas, no requieren informe, se realizan cuando yo voy a hacer una visita de obra o no, o pues está muy enfocado también para la parte de construcción, pero cuando yo hago un recorrido a las instalaciones de mi empresa, a la zona administrativa, a la bodega, ¿sí? A, qué sé yo, a algún proceso productivo específico. Ahí, ¿para qué? Para yo ver, observar comportamientos, observar la manera en cómo están utilizando una herramienta o un equipo, observar el orden y el aseo, observar la manera en cómo están almacenando algunos elementos. Eso es una inspección no planeada. ¿Eso me sirve para control de riesgos? Sí. ¿Eso me da qué? Un diagnóstico. ¿Eso me da qué? Pie a decir, aquí hace falta esto, aquí tengo que hacer esto, aquí hay que hacer esto. De pronto el formato que yo tengo para inspeccionar esta máquina le hace falta esto y esto y esto, o no, definitivamente a este personal tengo que capacitarlo, o tengo que hablar con el de mantenimiento o con el supervisor porque hay que mejorar algunos puestos de trabajo o porque el orden y el aseo no se está cumpliendo. Son muchas cosas que yo puedo identificar. Ahora, existen las planeadas que se realiza de acuerdo con un cronograma. Tienen una fecha en el calendario, tienen unos responsables, tienen unos objetivos claros. Se requiere una lista de verificación. Claro, yo tengo que saber qué tengo que inspeccionar, qué voy a inspeccionar, qué le voy a revisar a esa máquina, a ese equipo, a esa herramienta, a ese puesto de trabajo, a esa condición locativa, qué le tengo que revisar para yo saber si está bueno o está malo, si hay que mejorarlo o no hay que mejorarlo. Yo creo que esta teoría para muchos de ustedes es muy común, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver cuál es la efectividad de este tipo o de esta metodología.
Para realizar inspecciones de seguridad efectivas, se deben establecer los estándares, los criterios y procedimientos con los cuales comparar lo observado en el campo. Eso era lo que les mencionaba ahorita. Yo tengo que saber si voy a inspeccionar unos baños, ¿qué le voy a inspeccionar al baño? ¿Solamente la limpieza y el orden? ¿O voy a inspeccionar si tienen algún goteo, si tienen alguna fuga, la iluminación, si tienen, digamos, los jabones antibacteriales? ¿Qué le voy a revisar? El estado de las puertas, el estado de los pisos. Entonces yo lo tengo que dejar plasmado porque cualquier persona, ya sea el de seguridad y salud en el trabajo, sea la persona del aseo, el del COPAS, el jefe del área que desea hacer una inspección, debe conocer el criterio para mirar qué se inspecciona y qué no se inspecciona y de qué manera se inspecciona. ¿De acuerdo? ¿Qué me plantea la NTC 4114? La NTC, como algunos saben o todos saben, es una norma técnica colombiana donde considera que las inspecciones planeadas se pueden clasificar teniendo en cuenta el objetivo que se persigue. Sabemos que un gran número de actividades con que se cuenta tanto en el sector industrial como en el sector de servicios no se establece un modelo exacto para hacer una inspección de seguridad. En los sitios de trabajo, por lo tanto, esta norma presenta algunos parámetros, ¿sí? Específicos para establecer un sistema de inspección planeada dentro de cualquier empresa. ¿Qué me está dando la norma? Vea, yo tengo estos parámetros. Si usted se quiere acoger a ellos, lo debe de ajustar a su tipo de empresa. Pero esto, si usted quiere seguir estos parámetros, le va a servir para tener una inspección efectiva, le va a servir para hacer un seguimiento a esas acciones y le va a servir para unos planes de mejora. Porque recordemos que las inspecciones de seguridad es absolutamente y estar tan absolutamente bien documentados. ¿Por qué? Porque es que eso va a ser parte de mi gestión y va a ser parte de la revisión por la dirección. Es decir, mi jefe o el gerente, si es el caso, él tiene que hacer una revisión por la dirección y él tiene que conocer esos resultados de esas inspecciones. Igual el COPAS. ¿Por qué el COPAS? Porque él también tiene que velar, porque primero que se hizo la inspección, dos, qué medidas se tomaron, tres, si esas medidas que yo propuse, pues sí las hicimos, y si no las hicimos, ¿por qué no las hicimos? El COPAS tiene que enterarse. Entonces, la invitación es a que la inspección de seguridad se haga con la tal responsabilidad de que tanto ese informe, esos resultados sean tan absolutamente claros y, y objetivos para que tanto la gerencia, el COPAS o cualquier auditor que vaya a la empresa para revisar esas inspecciones de seguridad quede absolutamente claro de la situación actual, de qué se hizo y cómo se enfrentaron esas acciones. Catalina, disculpa, no se está escuchando. Pronto se cayó tu conexión.
Denos un segundito que se cayó la capacitadora, posiblemente tuvo algún problema de conexión. Denos un segundito, por favor. Entonces estábamos en que una de las metodologías más importantes para desarrollar inspecciones de seguridad es la NTC 4144. Los invito a todos a que revisen esta norma. Esta norma contiene tanto definiciones como elementos del ejecutar y del verificar que nos pueden servir para el tema de inspecciones de seguridad. ¿Qué tipo de inspecciones planeadas contempla esta guía? Pues esta norma contempla dos tipos de inspecciones, las planeadas generales, que entendemos aquellas como las que le hacemos a la infraestructura, a las herramientas, a los diferentes, elementos con los que cuenta la organización para desarrollar su proceso productivo, como también las instalaciones locativas. Aquí en estas inspecciones planeadas generales es muy importante también contemplar inspecciones a actos. No solamente los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales se producen porque la empresa no tenga los suficientes controles, sino también a veces, en muchas ocasiones, es porque los trabajadores no tienen esa cultura o no le hemos fomentado esa cultura de la autoprotección y el autocuidado. Entonces, en estas inspecciones también se contemplan inspecciones del tipo de actos seguros o inseguros. Por otro lado, tenemos las inspecciones planeadas de orden y aseo, que son aquellas que tienen en su estructura las diferentes condiciones con las que se debe mantener los diferentes elementos dentro de la organización, llámese procesos o áreas físicas, llámese maquinaria, llámese elementos o herramientas manuales, y que dentro de ellas se puedan generar estos tipos de inspecciones, ¿cierto? ¿Cuál es como la herramienta más eficaz para ejecutar esas inspecciones planeadas? Nos vamos a concentrar mucho en inspecciones planeadas porque son las que finalmente contienen el mayor control de riesgos que nosotros como prevencionistas podemos desarrollar. Las inspecciones no planeadas, ya nos contó Catalina, que son inspecciones que se hacen muy aleatoriamente, que por lo general aplican a obras de construcción, montajes o proyectos muy específicos, pero el control principal de peligro del riesgo está en las inspecciones planeadas. Entonces, la herramienta más efectiva para desarrollar esto es un programa de inspecciones. Este programa de inspecciones, por lo general, tiene que tener estos tres atributos. Lo primero es que tiene que tener unos objetivos muy claros. Esos objetivos tienen que contener cuándo voy a inspeccionar, con qué objetivo, a qué lugares, en qué fechas, pues, como todas estas herramientas y con qué fin lo voy a ejecutar. Hay empresas que yo me he encontrado en el ejercicio profesional de asesoría donde las inspecciones de seguridad se vuelven como parte del panorama. Es decir, inspeccionan porque el procedimiento interno les dice que deben inspeccionar cada 8 días, pero se pierde ese fundamento de establecer o ese ojo crítico a la hora de establecer dónde se pueden desarrollar esas inspecciones, qué vamos a verificar. Luego es muy importante tener en cuenta los objetivos con los que vamos a desarrollar este elemento. El otro atributo, la otra característica que tiene que tener el programa de inspecciones es que tiene que tener el respaldo de la gerencia. En organizaciones donde los sistemas de gestión son maduros, existen inspecciones gerenciales, que son cada 4, cada 3, cada 6 meses, donde la más alta dirección, llámese el gerente, el presidente de la junta directiva, el representante legal, realiza inspecciones de diferentes tipos con el fin de darle la seriedad y de darle el formalismo que amerita este tipo de control al interior de las organizaciones. Si no se cuenta con un respaldo gerencial, es muy difícil implementar no solamente inspecciones de seguridad, sino todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. El mismo sistema de gestión, si no cuenta con un respaldo de la gerencia, es muy difícil de implementar. Y el otro elemento es que se debe tener muy claro el listado de áreas, maquinarias, herramientas y diferentes tipos de elementos a los cuales son objetos de inspección, ¿sí? Para que este listado, con el fin de que no se nos vaya o no se vaya a omitir
ningún área que sea crítica, que pueda generar un accidente y que nosotros no lo tengamos contemplado en el plan de inspecciones. Listo, hasta ahí soy claro. Este programa de inspecciones es una de las herramientas principales para realizar el tema de inspecciones de seguridad y se considera como una técnica efectiva para poderlas hacer. Una vez tengamos el programa de inspecciones realizado, es muy importante establecer cuáles son los tipos de condiciones subestándar que nos vamos a encontrar. Hoy las vamos a clasificar, o como lo muestra la NTC 4144, en tres. La clase A es una clasificación de situación subestándar en el que potencialmente hay pérdida de daños o muerte. El grado de acción que se requiere cuando encontremos una situación subestándar es inmediata. Como pueden observar en la fotografía, el señor de chores y tenis rotos, sin ningún tipo de protección, haciendo malabarismo en una, nos suponemos que es una estructura de alturas. Ahí no cumple ningún tipo de condición de seguridad. Cuando encontremos un tipo de una clasificación de este subestándar, lo llamaremos clase A, o como ustedes lo quieran llamar, clase crítico, clase riesgoso, clase de muerte, como lo quieran llamar al interior de sus sistemas de gestión o de su procedimiento, o de su guía de inspecciones, va a requerir siempre una acción inmediata. Y esa acción inmediata va a ser de carácter, suspender las actividades, implementar IPPs de manera inmediata, informar a la persona o al jefe inmediato que está ocurriendo esa situación con el fin de prevenir una pérdida. Entonces, ahí tenemos la clase A. El tipo subestándar que nos vamos a implementar, clase B, es aquella condición o acto que pueda generar una lesión o una enfermedad grave. Es decir, ya no es considerado muerte, sino que es grave. Recordemos la 1401, que nos implica que son accidentes graves. Traumas en la cabeza, huesos largos, etcétera, etcétera. Este tipo de acción requiere una acción correctiva pronta, es decir, no se requiere tan inmediata o tan rápida como la clase A, pero sí se requiere que se le dé solución en un periodo de tiempo mínimo. Como podemos ver en la fotografía, una persona utilizando una sierra circular sin ningún tipo de protección y al parecer, porque pues habría que conocer mejor la máquina o la operación, no tiene paradas de seguridad ni aislamientos que no le permite introducir sus dedos. Y el clase subestándar tipo C, que son ya lesiones menores, son cortadas, punzones, raspones, se requieren un tipo de acción o de corrección posterior. Es decir, hicimos la inspección, planeamos la acción y verificamos su efectividad una vez se haya implementado o una vez hayamos puesto el periodo. Como podemos ver en la fotografía, la persona que posiblemente le pueda traspasar esa puntilla, la suela de la bota, y le puede generar algún tipo de corte. Estas son las diferentes situaciones subestándar que nos podemos encontrar en las inspecciones. Recordemos que pueden ser de tipo condición o acto. Cuando sea cualquiera de las dos, hay que hacer cualquiera de estas acciones. Inmediatas si es clase A, prontas si es clase B o posterior si es clase C.